Antes de morir, lloré a mi hermano mayor, diciéndole cuánto lo sentía por la secta Yuan, que seguiría soltera incluso en mis últimos momentos. La siguiente vez que abrí los ojos, me convertiría en una emperatriz inútil. El primer ministro esperaba que muriera pronto, los generales que muriera lejos, e incluso mi futuro esposo me odiaba. Daba igual, el país iba a caer de todos modos, así que iría día a día. Pero entonces, el país mejoró cada vez más, y la forma en que esos tres me miraban se volvió cada vez más extraña, recordándome de repente las últimas palabras de mi hermano mayor, hermana menor, ni siquiera si miraras atrás, podrías decir algo así. ¿Quién en nuestra secta Yuan es tan despreciable como tú? Me senté en el trono del dragón, escuchando los argumentos de abajo, con la mirada cada vez más vacía. Se suponía que estaba muerta, pero volvía a la vida. Buenas noticias, me convertí en emperatriz. Malas noticias, el país estaba a punto de caer. Los funcionarios de abajo discutían. Los que luchaban en las guerras se quejaban de la falta de raciones, los que administraban las finanzas se quejaban de un tesoro vacío. Los talentosos observaban con indiferencia, mientras que los no talentosos esperaban para sacar provecho. ¡Qué desastre! Quizás estaba cansado del ruido, pero mi corazón, que había estado tranquilo durante tanto tiempo, ahora estaba inusualmente irritado. Me levanté y bajé del escenario. Los que habían estado discutiendo se detuvieron al verme. La persona frente a mí seguía sollozando y secándose las lágrimas. He trabajado en el Ministerio de Hacienda durante 10 años. Aunque no haya hecho ninguna contribución, he trabajado duro. El Tesoro Nacional está vacío, con un déficit cada año. Su Majestad lo sabe. ¿Cómo se llamaba? Daba igual, no importaba. Ya había vaciado el Tesoro Nacional y era tan rico que ni siquiera podía proporcionar comida y forraje a la frontera. Oh, este tipo acababa de gastar 100.000 taels en una horquilla para su hijita. Me acerqué a él, desenvainé la espada de la cintura del guardia y le corté la garganta. Limpio y afilado, sin siquiera darle tiempo a gemir. Incluso retrocedí 2 pasos para evitar salpicarme de sangre. Todos me miraron con asombro. Miré al general discutiendo con él. Luego llevarás a tus hombres a asaltar su casa. Toma solo lo que necesites y devuelve el resto al tesoro. ¿Entendido? Si pierde la batalla a pesar de tener el dinero, su destino será tuyo. El general perdió la compostura por un momento, luego aceptó la orden de inmediato y se fue con cara de sorpresa. En ese momento, los demás en la corte recobraron la cordura y comenzaron a condenarme. Su Majestad, incluso si este ministro de Hacienda es culpable, debería ser juzgado por un juez dedicado. Está siendo demasiado arbitrario. Sí, Su Majestad, un monarca no debe actuar unilateralmente. Aunque confisquemos sus propiedades, no podemos permitir que un general militar controle las arcas del Ministerio de Hacienda. Va contra las reglas. Sí, va contra las reglas. Discutían, pensando que yo era el cobarde que era el dueño original, intentando manipularme con pocas palabras. Miré a mi alrededor. Solo 3 personas guardaban silencio, observándome con atención. El primer ministro, Pei Raming. El general, Heu Yuan. El gran tutor, Jiang Hong. Los miré de reojo y, con la espada en la mano, me acerqué al ministro de ritos, quien hablaba con gran entusiasmo. Decía muchas cosas sobre ir contra la etiqueta, pero a medida que me acercaba, su voz se hacía cada vez más débil y finalmente se arrodilló frente a mí, temblando. La sangre de la espada aún no se había secado y cayó frente a él, temblando aún más violentamente. Alguien no pudo soportarlo más y se puso de pie. Su Majestad, lo que hizo hoy es escalofriante. Estoy dispuesto a morir como advertencia. Me dio pereza escuchar sus tonterías y lo interrumpí directamente. De acuerdo, puede morir. El hombre no parecía esperar que dijera eso y se quedó atónito. Pero mi rostro se volvió frío, ¿no es una advertencia de muerte? Muere primero y habla después. Rápido. El hombre se arrodilló directamente en el suelo. Tras este arrodillamiento, muchos se arrodillaron uno tras otro, pidiendo clemencia. Tiré la espada directamente al suelo y miré al general Heu Yuan. ¿Viste a la persona arrodillada en el suelo? Traigan tropas para confiscar la propiedad. 5 puntos serán suyos y 5 puntos irán al Tesoro Nacional.
Los arrodillados abajo estaban atónitos. Esta vez, sus súplicas de clemencia eran mucho más sinceras. Pei Raming, que llevaba un buen rato observando el espectáculo, se puso de pie. Majestad, si destituye a tantos funcionarios a la vez, me temo que el país se sumirá en el caos. Bajó las cejas, con respeto, pero su postura erguida no revelaba lealtad. Me recosté en el trono. Entonces, deja que tu gente ocupe los puestos vanos, primer ministro Pei. ¿No es una gran oportunidad? Respondió Pei Raming rápidamente, tu sirviente no se atreve. Levanté la barbilla con la mano derecha, con aspecto de tirano, y esbocé una media sonrisa. Mientras sea el emperador, tengo la última palabra. ¿No lo soportas? Entonces, ¿por qué no te rebelas? Pei Raming, el primer ministro, tenía a la mitad de los funcionarios de la corte conectados con él y todos los días deseaban que muriera pronto. Heu Yuan, el gran general que protegía el país, ostentaba el poder militar y todos los días deseaban que muriera lejos. Y yo, la emperatriz de Rong, solo tenía una boca y no fue en vano. En el peor de los casos, puedo regresar a la secta Yuan y comenzar a practicar de nuevo. ¿Quién le teme a quién? Me llamo Xianyue. He llegado al final de mi vida en la secta Yuan porque no he podido abrirme paso. Sintiendo que mi vitalidad se agotaba, miré a mi hermano mayor con lágrimas en los ojos. Hermano mayor, he fallado en las enseñanzas del maestro. He aprendido tanto en vano, pero al final, sigo soltero. Si no hubiera sido incapaz de entender el amor, no habría sido incapaz de abrirme paso. Los ojos cariñosos de mi hermano mayor parecían estar llenos de agua de manantial y una sola mirada podía enamorarte. Pero en ese momento, todo lo que vi fue silencio. No sé si fue el deslumbramiento causado por mi muerte inminente, pero pareció poner los ojos en blanco de una manera muy descortés. Hermana menor, incluso si miras hacia atrás, no puedes decir palabras tan frías. Estaba muy confundido, hermano mayor, ¿por qué dices eso? El hermano mayor cerró los ojos. Déjame preguntarte, la grulla que el joven maestro de la secta Tianyun te dio hace unos días. ¿No es para comer? El hermano mayor apretó los dientes. Bueno, ¿qué hay del tomillo que envió la secta Yaoguan? Hablar de esto me enfurece. ¿Regalar medicina? ¿Me está maldiciendo hasta la muerte? El hermano mayor apretó los puños. Vale, entonces no tendrás nada que decir cuando ese chico del salón Gifeng te confiese sus sentimientos, ¿verdad? Asentí. Pero hermano mayor, dijiste que debíamos ser cercanos pero distantes, sin dejar que la otra persona adivinara nuestros sentimientos. Así que fingí negarme y acepté después. ¿Y cuánto tiempo te negaste? Unos 30 años. Cuando por fin lo recordé, ya estaba casado. La paciencia del hermano mayor se agotó y finalmente suspiró. No sé si llamarte escoria o idiota. Te basas en tu atractivo, siempre coqueteando sin darte cuenta. Has seducido a otros, pero te alejas, tan fría y despiadada. Hermana menor, en nuestra secta Yuan, ¿quién es tan escoria como tú? Quise llorar, pero no pude. Hermano mayor, pero no puedo ver a través de esto. Derramé mi última lágrima. Antes de perder la conciencia, oí más llanto. Me sonaba familiar, pero no mucho. Cuando volví a abrir los ojos, me había convertido en la inútil emperatriz del reino de Rong. Después de la sesión matutina de la corte, hojeé los memoriales y comí algo, sintiéndome incómoda. La corte estaba llena de funcionarios corruptos, enemigos extranjeros seguían invadiendo las fronteras y la gente estaba agobiada por altos impuestos, con vidas miserables. Este país sería destruido tarde o temprano. Nadie debería vivir. Inesperadamente, antes de que terminara mi té, llegaron Heu Yuan y Pei Raming. Heu Yuan estaba impaciente y, tras completar sus formalidades, estaba frente a mí. ¿Sigues hablando en serio?, tarareé suavemente. Dudó. ¿Sabes cuánta plata encontrarán esos ministros?, tarareé de nuevo. Frunció el ceño. Entonces, ¿qué quiere su majestad que haga? Finalmente dejé los monumentos y lo miré directamente a los ojos. ¿No es obvio por mi declaración? El rostro de Heu Yuan palideció, luego se ensombreció. No puedo ser el esposo de su majestad. Deberías liderar las tropas en la frontera, dijimos ambos al unísono, y luego guardamos silencio.
Había olvidado que el dueño original, para obtener poder militar, en realidad había querido reclutarlo. Volví a observar la figura de Heu Yuan. Aunque tenía buena figura y buen aspecto, este tipo de líder era el más antipático y aburrido. Heu Yuan se estremeció al verme y obedeció rápidamente. Ya que su majestad ha dado la orden, iré a prepararme. Estaba ansioso por regresar. Las personas que custodiaban el paso eran todas suyas. Los recientes retrasos en la invasión de enemigos extranjeros ya lo habían puesto extremadamente ansioso, pero el dueño original se negó a dejarlo ir, lo que le causó un profundo disgusto. Tomé otro sorbo de té y lo saludé con la mano. Con problemas externos e internos, finalmente resolvimos uno de ellos primero. Heu Yuan se alejó a toda prisa, dejando a Pei Raming solo frente a mí. Siendo sincero, odio a este tipo de persona astuta. Porque suele significar que hay que usar la cabeza para engañarlo. Pei Raming se sentó frente a mí y me sirvió otra taza de té. Su majestad está muy diferente hoy. Me recosté perezosamente en el sillón reclinable, sin siquiera molestarme en levantar los párpados. Ah, sí. Pei Raming tomó un sorbo de té lentamente, sonriendo suavemente, pero su tono estaba lleno de opresión. Casi pensé que su majestad se había convertido en una persona diferente. Me estaba poniendo a prueba. Tarareé con indiferencia, sigo diciendo lo mismo, primer ministro Pei, si tiene pruebas, simplemente revélese. Cuando se trata con este tipo de persona, le gusta ocultar cosas, así que hay que ser abierto. Tiene que adivinar durante mucho tiempo antes de decirle la verdad. Efectivamente, la mirada de Pei Raming se oscureció al instante. Después de un rato, bajó la cabeza, su majestad, está bromeando. Cambió de tema y empezó a tomar té y a charlar. Lo decía como si fuera cierto. Escuché a Pei Raming hablar largo rato de lo excepcional que era el té que tenía en la mano, y luego se lo bebió todo. Pei Raming hizo una pausa y luego se calló. No sabía qué esperaba Pei Raming, hasta que... Ron Yue. ¿Estás loco? Una figura roja irrumpió. ¿Cómo acabó Ron Yue en manos de un perdedor como tú? Sí. Dio a Pei Raming, se tragó el resto de sus palabras y se inclinó ante él con perfecta dignidad. Mira, nadie me toma en serio, el emperador. Me insultan y me manipulan a su antojo. Especialmente este joven maestro de la familia Jian, Jian Xiu. El esposo designado del emperador, el único hijo del gran tutor Jian. A sus ojos, cualquiera de esos príncipes y princesas fallecidos que ascendieron al trono sería mejor que yo. Miré a la persona que se acercaba y le dije con calma, arrodíllate. Jian Xiu se quedó atónito. ¿Qué? Esta vez alcé la voz directamente, ven, arrastra a este hombre y dale 10 fuertes palizas con las tablas, luego devuélvelo a la familia Jian y pregúntale al gran tutor Jian si así es como le enseñó a su hijo. El desdén brilló en mi rostro. No sabe avanzar ni retroceder, y no respeta la inferioridad. No merece el puesto de esposo del emperador. Jian Xiu, como si algo lo enojara, estaba furioso. ¿Quién querría ser el esposo de tu emperador? Si no me obligaste. Asentí, interrumpiéndolo. Muy bien, el edicto imperial para cancelar el compromiso llegará pronto a tu casa. Ignorando su expresión casi aturdida, hice un gesto con la mano y lo arrastré. Pei Raming terminó de ver el espectáculo y se despidió con satisfacción. Antes de irse, me miró con una sonrisa. Solo espero que su majestad pueda estar tan bien como hoy en la corte mañana por la mañana. Mañana, me di cuenta de repente. Mañana es el día en que el país enemigo enviará emisarios a negociar. Quiere reírse de mí. Quiere ver cómo puedo ser el emperador sin el apoyo de los funcionarios de la corte. Por desgracia, no sabe lo terrible que es para un loco en un alto cargo. 4 Jian Hong fue al estudio imperial a disculparse esa noche. Se arrodilló en el suelo y ha guardado silencio desde entonces. Yo me senté en la silla, mirando el monumento conmemorativo, y no dije nada. Hagamos una nueva regla en el futuro. Si escribes tonterías en el monumento conmemorativo, serás castigado con una vara. No llegué al punto por mucho tiempo. Después de un rato con una varilla de incienso, el eunuco a mi lado no pudo aguantar más y me susurró. Su Majestad, el gran tutor lleva mucho tiempo arrodillado. Lo miré. ¿Es usted su hombre? El eunuco, al oír esto, cayó de rodillas de miedo,
temblando como un colador, mirando suplicante a Jian Hong una y otra vez. Jian Hong permaneció impasible. Un peón como él no merecía sus palabras. Hice que se llevaran al eunuco. No necesitaba tener al perro de nadie a mi lado. Después de este incidente, Jian Hong habló primero. Su Majestad, Xuer dijo que quería romper el compromiso. Le arrojé la larga carta de cancelación a la cara. Perfecto, así no tengo que enviar a nadie a entregársela. Jian Hong no la recogió, solo me miró fijamente. Su Majestad, ¿de verdad lo ha pensado bien? Me estaba amenazando. Pei Ramin controlaba a la mitad de los funcionarios civiles de la corte, Jian Hong a la otra mitad y Heu Yuan a la otra mitad. Este triunfo no me dejó nada a mí, el emperador. La dueña original, sobreviviendo en esta situación difícil, esperaba obtener algo de poder mediante el matrimonio. Pero ella misma era solo un peón. ¿Cómo podría estar en el tablero? En esta situación, lo mejor era volcar el tablero y barajar las cartas, solo así se podría reclamar un lugar. Levanté la barbilla con la mano. Por supuesto, Jian Hong, dije, es culpa del padre si no educa bien a su hijo. Los comentarios groseros de Jian Xuoi y su comportamiento irrespetuoso se deben a tu buena enseñanza. ¿Qué? ¿Tú también quieres este puesto? Entonces, rebélate. Jian Hong me miró un largo instante y volvió a arrodillarse. Tu sirviente no se atreve. Por supuesto que no se atrevía, porque Pei Ramin tampoco. No tenemos ninguna razón legítima para luchar, e incluso si lo hiciéramos, con solo una persona se atreviera a actuar, las otras dos fuerzas se unirían al instante. No se atrevieron a moverse. Pero yo sí. En esta batalla, yo tenía la ventaja. Levanté mis labios rosados. Maestro, ya que no se atreve, debe ocultar su verdadera cara. No soy el único aquí hoy. Pei Ramin también está aquí. ¿Intenta darle algo a lo que aferrarse? Jian Hong dejó de hablar y se fue con la carta de anulación. Al día siguiente, corrió la voz de que Jian Xiu había estado descansando en casa después de que Jian Hong se rompiera la pierna. Qué padre tan cariñoso y qué hijo tan filial. A la mañana siguiente, el enviado Han llegó a la capital, recibido por Pei Ramin. Cuando fui a la corte a reunirme con él, noté de inmediato la sonrisa maliciosa en su rostro. Luego, al ver al joven común y corriente que lo acompañaba, adiviné el 70% de la respuesta. Efectivamente, tras algunas bromas, el enviado Han levantó la barbilla y le dio un codazo al joven. La amistad entre nuestros dos países es inevitable. Este es nuestro tercer príncipe y disfruta enormemente de la cultura y las costumbres de su país. Estoy seguro de que él y su majestad se llevarán bien. Los ministros presentes se quedaron mirando fijamente, sin decir palabra. Después de todo, mis acciones de ayer habían ofendido a ambas facciones. ¿Nadie dijo nada? Entonces lo haré yo mismo. Con una mueca de desprecio, miré al enviado Han y dije, ven, átalo. Nadie se movió. Tomé la espada que había apartado y miré directamente a Pei Ramin. ¿Quieres que lo haga yo mismo? El rostro de Pei Ramin estaba sombrío, pero finalmente levantó la mano para hacer una señal. Pronto, los guardias imperiales llegaron y ataron a los dos hombres. El enviado Han gritó, Su Majestad, ¿intenta iniciar una guerra entre los dos países? Pedía a alguien que lo amordazara. Esta vez, nadie se atrevió a ignorar mis palabras. Los ministros parecían haber recobrado la cordura y comenzaron a acusarme palabra por palabra. Miré a los generales silenciosos y dije, díganle a Heu Yuan que ataque también el reino Han. Si no pueden ganar, vayan y confisquen las casas de estos ministros y usen el dinero para comprarle comida y caballos. Los ministros se quedaron atónitos y rompieron a llorar. Algunos incluso ofrecieron su renuncia. Acepté con una sonrisa, de acuerdo, pero antes de irse, no pueden llevarse ni un solo centavo del dinero que no les pertenece. Pei Ramin y Jian Hong ya no podían quedarse de brazos cruzados. Pei Ramin me miró con severidad, Su Majestad, esta acción probablemente causará caos en la corte y desestabilizará la nación. Jian Hong dejó de sonreír, Su Majestad aún es joven. No debe permitir que su naturaleza infantil arruine su reino. Sonreí, desenvainando mi espada y apuntándola directamente. Si quieren estabilidad en la corte, que sus subordinados me paguen honestamente por la guerra. Si quieren este reino, trabajen honestamente para mí.
Si no, olvídenlo. El rostro de Perromen se ensombreció hasta el punto de gotear. Wen Xianyue, estás loco. Sonreí radiantemente, pero mis ojos eran fríos como el hielo. Sí, lo estoy. Pei Raming, Jian Hon, ¿se atreven a luchar contra mí? Soy el único que queda en la familia Wen. No le temo a la muerte. ¿Y ustedes? ¿Se atreven a luchar contra mí a muerte con sus vidas? No se atrevieron. Finalmente habían alcanzado una posición superior a la de los demás, pero no se atrevieron. Al día siguiente, la noticia se extendió por toda la capital. La emperatriz se había vuelto loca. Ejecutando ministros en la corte, atacando el reino Han, confiscando propiedades, estos rumores corrieron como la pólvora. ¿Creían que podrían controlarme con solo un rumor? Aprovechando la oportunidad, emití un nuevo decreto, una reducción del 10% de los impuestos. El recién nombrado ministro de Hacienda estaba furioso. Su Majestad, el tesoro está vacío. ¿Cómo podemos reducir aún más los impuestos? Sonreí a la multitud y dije, ¿no están aquí sus queridos ministros? A partir de hoy, los funcionarios de rango 7 en adelante pagarán impuestos según el número de miembros de su familia y el doble para los de rango 5 en adelante. La corte era corrupta, incluso un solo funcionario de rango 7 tenía más de una docena de concubinas, por no mencionar innumerables sirvientes. Muchos funcionarios presentaron sus renuncias de inmediato. Las acepté una por una antes de hablar. Tras renunciar, cada uno recibirá 10 taels de plata y el resto de sus bienes se depositará en el tesoro. Algunos ya gritaban maldiciones. Pero pronto se callaron porque estaban rodeados de guardias negros con armadura negra y lanzas. Este fue el trato que hice con Heu Yuan antes de que se fuera. 10.000 soldados de élite estaban a mi disposición y la mitad del oro y la plata confiscados tras la confiscación de propiedades le fueron entregados. Él andaba corto de dinero y yo de personal, así que congeniamos de inmediato. Probablemente para demostrar su sinceridad, incluso me proporcionó 100 guardias vestidos de negro. Al ver esta escena, los presentes palidecieron y temblaron. Por supuesto, además de Pei Raming y Jian Hon, también estaban sus verdaderos confidentes. Ambos se mantuvieron a un lado como si no tuvieran nada que ver conmigo, observando lo que iba a hacer. Por supuesto, no obligaría a estas piezas de ajedrez que habían abandonado a un callejón sin salida. Mientras haya un rayo de esperanza, no se puede obligar a la gente a morir. Continué, por supuesto, los ministros han trabajado duro, aunque no tengan méritos. Al ver sus ojos que parecían pedir ayuda, sonreí con los ojos entrecerrados. ¿Qué te parece? Jugaré contigo. Siempre que puedas recomendar a personas talentosas que estén cualificadas para este puesto, te permitiré deducir tus bienes familiares a mi discreción. Cuanto más capaz, más valioso. Jian Hon me interrumpió antes de que terminara de hablar. ¿Esto tiene que ver con el país? ¿Cómo puede tomarse a broma? No me enojé, solo miré a Pei Raming. Originalmente, quería seleccionar a este candidato junto con los dos adultos. Como el maestro Jian no está dispuesto, el primer ministro Pei tendrá que esforzarse más. Jian Hon, por supuesto, no estaba de acuerdo para impedir que mi gente entrara en la corte, pero no esperaba que yo permitiera directamente que ambas partes participaran. Ahora que lo decía, le sería aún más difícil arrepentirse. El rostro de Jian Hon se puso azul. Estaba furioso. En cuanto terminó la corte, Pei Raming vino al jardín imperial a buscarme con una caja de comida. Al abrirla, había una paloma asada. Si acerté, debía ser la paloma mensajera que solté anoche. Colocó un tablero de ajedrez y me invitó a jugar. No esperaba que su majestad tuviera tan buena relación con el general Heu ahora. Lo seguí e hice un movimiento. Es más fácil engañarlo que a usted. Pei Raming levantó el labio. Su majestad es realmente sincero ahora y estoy impresionado. Es solo que su majestad aún es demasiado joven. Una vez que consigue una pequeña ventaja, no puede esperar a demostrarla. Esta partida de ajedrez hay que jugarla hasta el final para saber quién gana o pierde. Su majestad ha perdido. Miré la pieza blanca atrapada en el tablero y sonreí. Primer ministro Pei, puede que aún no me entienda muy bien. Volqué el tablero y las piezas blancas y negras cayeron al suelo. Conmigo, no existe la derrota, solo la destrucción mutua.
La mirada de Perramin se profundizó de repente y sus finos labios se fruncieron. Tras un largo momento, me saludó. Entonces lo entiendo. Dio 2 pasos y se detuvo. Su Majestad está reduciendo los impuestos porque quiere luchar contra nosotros o porque ve el sufrimiento del pueblo. No dije nada. Esperó un momento y se alejó. Cuando la luna de julio estaba a medio camino en el cielo, finalmente recibí una respuesta. La carta que le envié a Heu Yuan era solo un intento de confundir a Pei Damin y a Jian Hon. El verdadero mensaje fue el que le envié a mi hermano mayor. Le explicaba brevemente mi situación actual y le pedía que enviara mi espada espiritual original junto con algunos artículos esenciales. Mi hermano mayor respondió: por tu carta, veo que la vida de mi hermana menor es increíblemente emocionante. ¿Has comprendido alguna vez el concepto del amor? Respondí: no he comprendido el amor, pero sí los principios del emperador. Si no estás de acuerdo, lucha. Mirando la espada espiritual inmóvil, ahora mortal, solo puedo llevarla conmigo a diario para mi comodidad. El nuevo decreto se implementó con excepcional fluidez. Funcionarios de todos los ámbitos incluso organizaron varios concursos privados para recomendar personas con talento. Después de que Terrulen y yo preseleccionáramos a los candidatos, quienes llegaron al poder lograron algunos resultados concretos. Al menos se implementaron las reducciones de impuestos. Durante un tiempo, ya nadie me llamó loco, en cambio, me elogiaron. Mira, mientras la gente tenga suficiente para comer y ropa para vestir, ¿a quién le importa quién se siente allí? ¿Loco o no? Jian Hon no podía quedarse quieto. Estaba pintando cuando llegó Jian Xiu. Comparado con su comportamiento anterior, esta vez era claramente mucho más pretencioso, cada gesto suyo era caballeroso. Era educado y cortés, gentil y refinado. Simplemente lo ignoré. Al verme ignorarlo, el rostro de Jian Xiu palideció y titubeó. Parecía bastante educado e infantil, y con su aspecto lamentable, estoy seguro de que otros se habrían ablandado. Pero llevo tanto tiempo en la secta Yuan que puedo adivinar las tretas de mis compañeros discípulos con los ojos cerrados. Podría ser suficiente para engañar al dueño original, pero no para engañarme a mí. Su Majestad, hace poco preparé algo de comida. No. Entonces tocaré para usted. No. Entonces. Piérdete. El rostro de Jian Xiu palideció como un espejo. Solías. Predije lo que iba a decir de nuevo y lo dije sin rodeos. Todo es un espectáculo, Jian Xiu. Cuando te adoraba, te comportabas como un niño mimado. Ahora que estoy harto de ti, me has vuelto a la carga. ¿No eres una zorra? Jian Xiu parecía esperar que dijera algo así. Le fallaron las piernas y casi se cae al suelo, pero por suerte se agarró a un pilar cercano. Las lágrimas le corrían por los ojos y todo su cuerpo temblaba, añadiéndole un toque de belleza rota a su apariencia. Me adulas cuando me necesitas y luego me pateas cuando no. Tienes un corazón cruel. Me burlé. Lo mismo digo, Jian Xiu. Nadie se enamoraría de alguien que lo humilla de todas las maneras posibles. Dime, ¿para qué quería tu padre que vinieras? Jian Xiu estaba aturdido, y tras un largo momento, habló, casi sonámbulo. Mi padre dijo que el sacrificio anual está a punto de comenzar y quiere saber qué vas a hacer. Asentí. Vete. No vuelvas. Jian Xiu se estremeció. Tú. Hizo una pausa y luego habló con cautela. Si digo, me conmueve, pero solo quiero reafirmarte lo que sientes por mí. Lo interrumpí, mirándolo con seriedad, sin rastro de afecto en mis ojos. No intentabas poner a prueba mis sentimientos, intentabas ver hasta dónde llegaría antes de abandonarte. ¿No lo has demostrado? Jian Xiu se sintió como si le hubiera caído un rayo y se alejó tambaleándose, riendo y llorando. Mis pensamientos volvieron a sus palabras. De los 3, el dueño original inicialmente prefería cooperar con Jian Hon. No solo por Jian Xiu, sino también porque Jian Hon la había guiado durante un tiempo y ella dependía mucho de él. Ambos acordaron eliminar a Pei Daming el día del sacrificio. Pero ahora, independientemente de si Jian Hon realmente tenía la intención de cumplir su promesa, Pei Daming permanecería intacto. Ya había enviado a Heu Yuan y necesitaba que Pei Daming y Jian Hon trabajaran juntos para tener margen de maniobra.
Tras la implementación del decreto de reducción de impuestos, por alguna razón, obtuve un atisbo de mérito y apenas podía mostrar signos de cultivación. Al menos, antes de regresar a la secta Ewan. Pyraming no debe morir. 3 meses después, comenzó la ceremonia anual de sacrificios. Una gran procesión partió hacia el templo Hugo. Para entretenernos, Pyraming y yo charlamos distendidamente sobre el aumento de las lluvias en el sur, que amenazaba con inundaciones. Por supuesto, yo solo era responsable de dar consejos, los detalles recaían en Pyraming. Para estas zonas más remotas, los consejos de Pyraming tenían más peso que los míos, los del emperador. Nuestra conversación concluyó, y Pyraming me miró con ojos cada vez más complejos. Me sirvió una taza de té. Su Majestad se está convirtiendo cada vez más en un gobernante sabio. No me anduve con rodeos, el primer ministro Pei ha estado hablando mucho últimamente. Pyraming volvió a indagar, después de todo, el repentino cambio de temperamento de Su Majestad me inquieta un poco. Lo agarré del cuello y lo atraje hacia mí. ¿No es culpa del señor Pei que me haya vuelto loca? En cuanto terminé de hablar, una flecha afilada voló hacia Pyraming, atravesándole la cabeza. Si no lo hubiera tirado hacia atrás, le habrían atravesado la cabeza. Me di cuenta de que el carruaje en el que íbamos se alejaba cada vez más, con cada vez menos gente siguiéndolo. Subestimé a los espías de Jiang Hong en el palacio. Me temo que no solo intenta deshacerse de Pyraming, sino también de mí. La idea me hizo reír. Viejo bastardo, te mataré cuando vuelva. Agarré la muñeca de Pyraming y le dije, Primer ministro Pei, si quiere seguir con vida, debe permanecer cerca de mí. Me miró, todavía burlándose. Majestad, ¿no sería mejor que me abandonara y escapara solo? Con un enemigo menos, su trono estará más seguro. Solté de inmediato la mano de Pyraming. Esta vez, fue Pyraming quien me agarró, solo bromeaba. Gracias, Majestad. Jaja, qué inexperto y juguetón. Agarré a Pyraming y lo subí al caballo frente al carruaje. Entonces, salté y lo agarré por la cintura. Con un golpe de espada, corté el lazo y cargué hacia adelante. Decenas de hombres de negro nos rodearon, intentando detenernos. Blandí mi espada de nuevo, haciendo retroceder a los enemigos que se acercaban. Señor Pei, será mejor que se aferre fuerte. Agarrando la crin del caballo, maté a un hombre y me fui rápidamente con Pyraming. De repente, sentí un dolor en la espalda. Pyraming pareció presentir algo y quiso regresar. Lo agarré por la cintura y le dije, cuidado con el camino. No conozco este lugar. No te des la vuelta y te metas en un callejón sin salida o caerás en una trampa. Pyraming dejó de hablar y se concentró en controlar la dirección del caballo. Pyraming sí que había investigado el lugar con antelación y enseguida encontró una cueva oculta. En cuanto se bajó del caballo, no pude evitar tumbarme en su lomo, jadeando. Pyraming vio la flecha clavada en mi espalda y me ayudó a bajar rápidamente. Tras respirar hondo, saqué el elixir y me comí uno, luego saqué una botella de porcelana y se la di. Ayúdame a sacar la flecha. Los ojos de Pyraming se abrieron de par en par. ¿Estás loco? La flecha está cerca de mi corazón. ¿Morirás si intentas sacarla? Claro que no. El elixir que me dio mi hermano mayor protegerá mi corazón. Estaré bien. Pero desde luego no le contaré nada de esto a Pyraming. Pyraming, ¿tanto temes que muera en tus manos? Pyraming no me respondió. Simplemente se levantó y salió. Te buscaré un médico. Jadeé, conteniendo el dolor de espalda. Es demasiado tarde. Si Jiang Hong supiera que me dispararon, definitivamente acordonaría este lugar. No te dará la oportunidad de encontrar un médico. Pyraming lo sabía, por supuesto, pero en ese momento no podía hacer nada. Apreté los dientes. Date prisa. Me muero de dolor. ¿O quieres que te deje un testamento diciendo que no tienes nada que ver con mi muerte? Pyraming rió furioso. Su Majestad está realmente loco. Apretó los dientes y agarró la flecha. Mi visión se oscureció, seguida de un dolor intenso. Pyraming tenía prisa por aplicarme la medicina. Saqué un frasco de porcelana y se lo di, toma esto y cúbreme. Es una medicina desarrollada por mi hermano mayor para una curación rápida.
No importa la gravedad de la herida, no deja cicatrices. La secta Yuan valora la belleza por encima de todo. No quiero volver y que mi hermano mayor se ría de mí. Al ver que Perroamen no respondía durante un buen rato, levanté la vista y vi que su rostro estaba más pálido que el mío. La sangre roja le salpicaba las comisuras de los ojos, añadiéndole un toque de seductora belleza. TSK, solo es un poco de sangre, y estaba así de asustado. Es un inútil. Lo llamé 2 veces antes de que reaccionara. Así que Pei Xiang me rasgó la espalda de la ropa un poco más, me aplicó la medicina con cuidado y me la vendó con la tela arrancada de su ropa interior. Me ayudó a entrar en la cueva, me miró pálido y sudoroso, y me preguntó preocupado, «Su Majestad, ¿se encuentra bien?» No muy bien. Este cuerpo mortal es más débil de lo que pensaba. Incluso siento un poco de frío. No tenía otra opción ahora, pero ahora debo tomar precauciones. Me apoyé contra el muro de piedra, intentando no revelar mi debilidad en ese momento. Nada, estoy un poco cansado, descansaré un rato. Entonces, caí en la oscuridad. 10 Cuando desperté de nuevo, lo primero que vi fue a Heu Yuan con una expresión complicada. Cuando levanté la vista de nuevo, era Perroamen quien me sostenía en sus brazos. Quería hablar, pero mi garganta estaba demasiado ronca para hablar. Heu Yuan rápidamente me dio un poco de agua. Finalmente me recuperé. Incluso podía sentir el elixir reparando mi cuerpo. Empujé a Pei Raming y caminé hacia Heu Yuan. Jiang Hong lo atrapó. Pei Raming se burló y dijo con sarcasmo, «Su Majestad siempre está preocupado por el país y la gente». Heu Yuan me apoyó, «Lo ha atrapado. Dijo que estás muerto y que quiere compartir el país conmigo». Levanté la vista y lo miré a los ojos. «¿Qué te parece?» Desde el principio, la persona con la que elegí cooperar fue Heu Yuan. La idea de Heu Yuan era simple. Solo quería liderar a las tropas para que lucharan bien. Usé plata como cebo para obligarlo a protegerme. Todas las conspiraciones no eran tan importantes como el poder militar. Por supuesto, también le conté el plan de Jiang Hong, pero no esperaba que volviera para salvarme personalmente. Antes de que pudiera decir nada, Perroamen se acercó. «Llamemos primero al médico imperial. Nuestra Majestad está casi muerto». Giré la cabeza y le dije, «Si muero, ¿no sería eso precisamente lo que desea el primer ministro Pei?» El rostro de Perroamen se ensombreció al instante. Estaba realmente extraño. Pregunté tímidamente, «Pei Raming, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué me abrazaste?» Respondió con rostro frío, «Nada. Su Majestad, tenía mucha fiebre y la cuidé toda la noche». Asentí. «Gracias por su esfuerzo». Luego le pedí a Heu Yuan que me ayudara a salir. Ya le di la lista de los hombres de Jiang Hong. «Arréstenlos a todos». Ya preparé a su reemplazo. Heu Yuan no pudo evitar interrumpirme, «Su Majestad, primero la llevaré de vuelta al palacio». «No se preocupe, todo estará bien». «¿Que no se preocupe?» ¿Cómo podía sentirme tan aliviada? Pei Raming y Heu Yuan también esperaban mi muerte con ansias. Retrocedí 2 pasos, vigilante, con el ceño fruncido. «Heu Raming, ¿quieres obligar al emperador a abdicar?» Heu Yuan no sabía si reír o llorar. «No tocaré tu trono». Simplemente me levantó y me llevó de lado, caminando hacia el carruaje. El reino ha sido repelido. Ni siquiera se llevaron a ese príncipe inútil. La frontera se ha estabilizado. Gracias al dinero que enviaste, los soldados heridos han recibido atención médica. Cuando regresé esta vez, la gente te elogiaba por todas partes. Has eliminado a los funcionarios corruptos originales. Los nuevos funcionarios te temen y son dedicados a su deber. La vida de la gente está mejorando cada vez más. Xianyue, me equivoqué. Eres el emperador más cualificado. Me sostenía en sus brazos, mis pensamientos se disiparon gradualmente y la fatiga volvió a aflorar. Sí, lo olvidé todo. El dueño original y Heu Yuan eran novios de la infancia. Sin embargo, Heu Yuan era leal a su hermano. Más tarde, Heu Yuan fue a la frontera a luchar, y cuando regresó, el dueño original ya estaba sentado en el trono. La situación se calmó, y Heu Yuan no tenía intención de rebelarse, pero el dueño original era un desperdicio.
Permitió que los funcionarios aceptaran sobornos, oprimieran al pueblo y retuvieran la paga militar. Esto obligó a Heu Yuan a pensar en la rebelión. Antes de volver a dormirme, un pensamiento resonó en mi mente. Como era de esperar. No empujes a la gente a la muerte. Mientras haya una pequeña posibilidad de supervivencia, nadie se descontrolará. 11 Cuando desperté, ya estaba en el palacio. Mi cuerpo había sido limpiado y mis heridas vendadas adecuadamente. Con los efectos curativos del elixir, estaba básicamente bien. Me vestí con naturalidad e hice que alguien invocara a Heu Yuan. Ahora que estaba confirmado que Heu Yuan no se rebelaría y que Jian Hong había sido arrestado, el único problema pendiente era Pei Raming. Inesperadamente, Heu Yuan trajo a Pei Raming con él. Pei Raming informó sobre la situación en la corte. La influencia de Jian Hong había sido eliminada y todos los puestos estaban cubiertos. No había grandes problemas por el momento. De repente, mi corazón tembló. Oh, no. Dada la personalidad de Pei Raming, debió haber organizado a esta gente él mismo. Ahora controla la mayor parte de la corte. Oh, supongo que todo este trabajo pesado ya lo hizo por Pei Raming. Pei Raming me vio mirándolo fijamente, un poco desconcertado. Su Majestad. No importa. Heu Yuan está de mi lado ahora, con el poder militar en sus manos. Podré ocuparme de ello más tarde. Forcé una sonrisa, gracias, primer ministro Pei, por su arduo trabajo. El primer ministro Pei también está asustado. Deberías regresar a descansar. Estaba a punto de llamar a Heu Yuan, pero Pei Raming no se movió. Lo miré confundido. ¿Primer ministro Pei? Pei Raming asintió. Estoy aquí. Sin palabras, puedes irte primero. Pei Raming volvió a mirar a Heu Yuan. ¿El general Heu está contigo? Aún más atónito, dije sin rodeos, le pedí al general Heu que se quedara conmigo por asuntos importantes. No es apropiado que usted, primer ministro Pei, esté aquí. Pei Raming permaneció impasible. ¿Cuál es el asunto importante? Ayudaré a su majestad. Aunque quiera asesinarme, lo escucharé. Pei Raming, ¿quiere escuchar lo que dice? De repente, me quedé sin aliento y tosí con fuerza, sintiendo la espalda mojada de nuevo. Llamé a una criada, cámbiame la ropa. Luego miré a Pei Raming, ¿puede irse ya el primer ministro Pei? Luego llamé a Heu Yuan, espere. El rostro de Pei Raming se volvió frío y salió hecho una furia. Jian Hong había ayudado a Jian Xiu a escapar antes de que lo encarcelaran. Jian Xiu me envió una carta a través de alguien. Dijo que no buscaría venganza y que quería ir a buscar el lugar de mi pintura. Resulta que lo vio ese día. Por desgracia, nunca lo encontrará. Porque esa es la secta Yuan. 12 Pensé que Pei Raming y yo íbamos a tener una buena pelea. No esperaba que se convirtiera en una persona completamente diferente. Accedía a todo lo que le decía y sus decretos no encontraban resistencia. Mientras la gente mejoraba, a mí se me caía el pelo. No lo entendía, de verdad que no lo entendía. Si Pei Raming era el mismo de antes, aún podía encontrarle defectos, pero ahora todos mis intentos eran como golpear algodón, sin ninguna reacción. Incluso me ayudó a mejorar. ¿Qué demonios está pasando? Le escribí otra carta a mi hermano mayor. Además de hablar de mi propio progreso en la cultivación, también mencioné la situación de Pei Raming. Terminé la carta con un tono pesimista. Hermano mayor, me temo que ya ha dado algunos pasos importantes. Podría perder esta vez. Espero que puedas venir a rescatarme antes de que muera. Esta vez, mi hermano mayor tardó mucho en responder. Hermana menor, he ido a ver a mi compañero daoísta de la secta de la espada. Deberías practicar el camino de la crueldad. Seguro que alcanzarás un gran éxito. Yo. Pero mi hermano mayor aún sentía lástima por mí y se acercó. Me miró asombrado. Hermana menor, ahora mismo eres como una bola de luz dorada. Me quedé sin palabras. Si no puedes hablar, cállate. Mi hermano mayor me arrancó los pétalos del pelo con una mirada tierna. Me temo que aún no puedes volver. El mundo de la cultivación no es un buen lugar para cultivar méritos. Este es el mejor lugar para que cultives. Fruncí el ceño. Me preocupa perder el pelo cada día.
Todo este engaño es realmente agotador. Mi hermano mayor sonrió. No te preocupes. Te prepararé un elixir cuando regrese. Te garantizo que tu pelo estará liso, negro y brillante, y no perderás ni una sola hebra. Su Majestad. Levanté la vista y vi a Peyraming acercándose con el rostro hosco. Miró a mi hermano mayor con hostilidad. Mi rostro se ensombreció. Primer ministro Pei, ¿sucede algo? Peyraming respiró hondo. Su Majestad está eligiendo una consorte real. ¿Qué importancia podría tener eso? Estaba a punto de hablar, pero mi hermano mayor me agarró de la mano y me hizo callar. Sonrió radiantemente. Joven amo, ¿qué tiene que ver esto con usted? El rostro de Peyraming empalideció, luego se sonrojó, antes de recuperar la compostura. Su Majestad, me ofrezco. ¿Qué demonios? ¿Para qué se ofrece? Mi rostro se llenó de asombro. Era tan aterrador como si su enemigo mortal, que siempre había querido matarlo, de repente le pidiera acostarse con usted. Me negué rotundamente, no. Peyraming se quedó paralizado. ¿Por qué? Dije sin rodeos, no me caes bien. Peyraming parecía incrédulo, si no te caigo bien, ¿por qué arriesgarías tu vida para salvarme? ¿Por qué me lo dejas todo a mí? ¿No es porque te caigo bien? Además, ¿por qué buscas tantas excusas para verme? Esto es solo una simple indagación e intriga. No mezcles tanto drama, ¿vale? ¿En qué demonios has estado pensando estos días? Peyraming se emocionó cada vez más, señalando a mi hermano mayor. ¿Y quién te gusta? ¿Te gusta? Mi hermano mayor y yo intercambiamos una mirada y nos estremecimos. No, no, ¿qué diferencia hay entre esto y el incesto? Mi hermano mayor me agarró la boca justo cuando estaba a punto de explicar, señor, puede que haya malinterpretado algo. Solo estoy de paso, sin aspiraciones a convertirme en la consorte del emperador. Peyraming se burló, lo vi todo. ¿Qué había visto? Le quité la mano con un gesto. Peyraming, o te desempeñas como primer ministro como es debido o renuncias. Le dejé claro, nunca te amé, Peyraming. ¿No querías matarme entonces? Peyraming sonrió con amargura. Si hemos sido enemigos desde el principio, ¿cómo podemos ser marido y mujer ahora? Solo quería salvar este país. Jian Hongpe permitió que sus hombres malversaran fondos y tú fuiste tan indiferente a los asuntos de Estado. Solo quería salvar este país y evitar que su gente se convirtiera en cautiverio del enemigo. ¿Me equivoco? Negué con la cabeza. No te equivocas. Es solo que no estuvimos en posición de trabajar juntos desde el principio. Peyraming se alejó, pálido. Mi hermano mayor lo miró fijamente un buen rato y luego preguntó, ¿de verdad no te conmueves? Me quedé sin palabras, ¿por qué iba a conmoverme? Cuando lo veo, solo pienso en su malicia y en intentar incriminarme. Mi hermano mayor se quedó sin palabras, ¿dónde está ese joven general? Negué con la cabeza, está en la frontera. No me dio parte de su poder militar, así que tiene la amabilidad de demostrar que tiene conciencia. Dijo que, mientras la gente esté a salvo, nunca volverá. Mi hermano mayor se quedó sin palabras, ¿quién te preguntó eso? Sentí un poco de asco, ¿puedes dejar de obsesionarte tanto con el amor? Aquí, el amor puede ser fatal. Estoy muy frágil ahora mismo. Si desde el principio hubiera sido como el dueño original, impulsado por el amor para atar a esta gente, me habrían enterrado quién sabe dónde, con la hierba de mi tumba más alta que yo. Mi hermano mayor suspiró, hermana menor, cultiva el camino de la crueldad. Te sienta de maravilla. Tras la partida de mi hermano mayor, serví diligentemente como un buen rey y cultivé el mérito. En mis últimos días, seleccioné a un sucesor cualificado de una rama secundaria. Peyraming nunca volvió a mencionar la palabra amor, simplemente me apoyó toda su vida. Parecía querer demostrar que no éramos enemigos. Pero ambos sabíamos que esto presuponía que no era un tirano. Encontré un día, fingí mi propia muerte y me fui directo a la secta Ewan. Supe que Peyraming falleció apenas un mes después de mi muerte. Pero nada de esto importaba ya. El pasado ya pasó a partir de ahora, el cultivo era el único camino verdadero.